Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento, nuestros estudios bíblicos. Estamos con el segundo libro de Samuel, el capítulo 13, y hoy queremos subrayar, estudiar el versículo 30, queridos amigos, de esta historia, de esta narración sobre la vida de Absalón, la vida de los hijos, digamos así, de David, lo que había sucedido con Amnón, que le había violado a su hermana Tamar, y ahora las consecuencias. En el versículo 30 nosotros leemos de esta manera, dice, iban todavía de camino y ya le llegó a David la noticia. Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno. Bueno, este versículo, queridos amigos, vamos a ver el versículo 30 dentro de nuestro contexto bíblico. En el contexto bíblico, en la narración, este versículo 30, qué lugar ocupa, qué explicación le damos después de una exégesis profunda, y sobre todo cuáles son aquí las características que nos hacen pensar desde el contexto bíblico, desde la redacción del autor sagrado, la pedagogía y la enseñanza que quiere dejarnos este material. El relato, es decir, lo que estamos nosotros aquí leyendo, entra en la fase del rumor, de ya subrayar, en la fase del rumor, el oye endaye. Y este es un elemento narrativo clave en la historiografía bíblica, el rumor. Oye, consecuencia, el eco, oye, por todas partes se va escuchando. Antes de que llegue la verdad, llega la versión deformada, como siempre. Es que el hombre es hombre por la pinta, queridos amigos, hoy tema hoy la versión deformada. Te estoy vendiendo, con el envoltorio de una originalidad, de un material, como si fuese auténtico, original, pero sin embargo, allá pone de falso, allá pone de copia, no es el original. Y bueno, y así entonces, es una versión deformada, eso es lo que le está llegando a los oídos al rey. Se subraya, por lo tanto, que el mensaje alcanza a David mientras iban de camino. Mientras iban de camino, es decir, rápido se propaga. Los mensajes falsos, queridos amigos, y la gente, era de aquí para allá enseguida, lleva, mientras van de camino, es decir, en un tiempo de confusión y tránsito. Y eso, queridos amigos, cuanto menos nosotros tenemos un liderazgo que nos muestra la verdad, ¿verdad? Entonces, la gente comienza a decir lo suyo. La gente busca una respuesta, pero como la respuesta de la justicia, de la verdad, entonces la gente, hay confusión en ese momento de tránsito entre lo que sucedió y lo que después va a ser una información real. Ahora, en el trasfondo, aquí tenemos la palabra shemua, noticia o rumor que corre. Shemua es noticia o rumor que corre. Upeala oye endaye, upeala oñemombe uajina. Y la otra palabra es el dabar. Dabar es la palabra que produce su efecto. El dabar es lo que yo digo se cumple. Y eso es el rumor que corre. Dabar, palabra que produce efecto. El rumor tiene poder performativo, hiere antes de confirmar. Esto entonces, el rumor, hiere antes de confirmar.
ya y cuapona, ande ya, pipi, pipi, chu, 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 ya, pega, y hiere eso, queridos amigos, hiere profundamente. Si es que los datos no son reales, ciertos, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, hay una herida abierta, una herida grande, si es que no se confirma. La narrativa prepara siempre el contraste entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. La narrativa, esa es su misión, ¿verdad? O sea, un hombre, donde y en la medida en que un hombre hunde, siempre va a estar en ese contraste de lo que se dice, va a estar en el contraste de lo que realmente ocurrió, y más aún, la falta de verdad multiplica el dolor. Queridos amigos, esto me parece tan claro, y para nosotros también, ¿verdad? Para nosotros. Oye, esta vaina tengo ya ahí chismoso y chismosa, y chismoso, y yurupipita ahí lo minta. No kini, diga tuyo kini, emagale, chu, hoy guaparamo, guaysa hoy. Pero sin embargo, lo único que está haciendo es falta de caridad, pero sobre todo falta a la verdad. Y esto multiplica más el dolor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13, y hoy con este versículo 30. Los criados de Absalón cumplieron sus órdenes, decía en el versículo 29, entonces todos los hijos del rey emprendieron la huida, cada uno en su mulo. Y ahora viene el 30, dice, iban todavía de camino, y ya le llegó a David la noticia. Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno. Y ande cuando sorprende, y ande ahí lleva. Porque nosotros sabemos que Absalón había dado la orden y dijo, cuando Amnón esté un poquitito tomadito, hoy hay no pebe, yo les voy a dar la orden, espere mi orden, y en ese momento lo van a herir. Lo van a herir de muerte. Peyucatashepea. Entonces ya hablamos, ya aquí no hay discernimiento en los criados, no hay ningún discernimiento, sino que solamente hay una obediencia ciega. Y decíamos que esa no es realmente la obediencia a la que el cristiano, nosotros estamos llamados. Incluso está, vamos a decirle así, con esa palabra, con una objeción de conciencia. Hay muchas cosas, queridos amigos, que nosotros podemos objetar. Y sobre todo esto que son de lesa humanidad. Eso, queridos amigos, no estamos obligados a obedecer. Porque el cumplir eso no quiere decir que yo estoy exento. Claro que sí, porque vos tenés tu conciencia y vos sabés que eso está mal. Entonces, en el contexto histórico, en el mundo antiguo, la información viajaba por mensajeros orales sin verificación inmediata. Claro, era muy difícil. Oye, vaya bota. Diga, tuya mañana esa. De la ñañe, de algo, yo estoy diciendo y estoy enseñando algo. ¿Cómo nos movemos, queridos amigos? ¿Cómo nos movemos? Y justamente nos movemos a través de la televisión, de la foto, del testimonio, o sea, ya es acá. En la medida en que tenemos una areja canavena, pealo de coagüe, nave, areja bonaba. Entonces, como un testimonio de lo que yo estoy diciendo. Para decir, si no sino que la sea, es cierto, y te pilla, entonces te va mostrando ahí. Pero eso hoy lo hacemos a través de las imágenes, lo hacemos hoy a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno,
las noticias sobre la muerte de los príncipes tenían un impacto político devastador. Imagínense, la muerte del príncipe tiene un efecto devastador. El rumor, sobre todo exagerado aquí, todos han muerto, es un dolor exagerado. Es, queridos amigos, el pánico propio de la crisis dinástica. Es decir, el texto muestra cómo la inestabilidad comunicacional agrava las tragedias familiares y estables. Cuando falta de comunicación. Porque aquí, como todos estamos dispersos, sálvese quien pueda. Cada uno corre, entonces nadie sabe lo que está pasando. Y entonces aquí viene el hecho de una inestabilidad comunicacional. No hay posibilidad de comunicar. No hay posibilidad de comunicar la verdad. Entonces, oye, endaye. Va, todos van preguntándose. A veces hay alguno podía pero no ve todo el trasfondo. Y por lo tanto, la inestabilidad comunicacional agrava las tragedias familiares y estatales. Tragedias familiares y estatales, cuando no somos solidarios, ¿verdad? Porque cada uno mira para sí mismo y no mira a la comunidad. No es generoso. El contexto cultural antropológico, la palabra transmitida gozaba de autoridad por su origen. Claro, antes era la palabra, el dabar, palabra con fuerza, la sea, oye, ya, no era por su comprobación. Antes no es que te tenía que traer un escribano, una escribana, firma llave, documento, a ver, firma, llega, a ver, votado y se llega, lleva, a ver, avisar. No, yo nunca firmé, en la PBR, como no, a escribir, no debería, etcétera, etcétera. Antes era la palabra, el dabar. Ahí estaba todo dicho, gozaba de una autoridad, pero por su origen. No por comprobación, no hace falta que yo compruebe, porque confío, arrobiado. Gente de palabra, decimos nosotros. Ahora, el rumor, es decir, el chismerío, con A, nace del miedo y se expande por la imaginación colectiva. El chismerío, queridos amigos, ¿saben qué? ¿Qué quiere decir nace por el miedo? Va y se la nace por el miedo. Quiere decir, queridos amigos, que aquí hay una inseguridad psicológica personal. Entonces va a la llapareña, pero no es chimenta, porque sos vos entonces el que está en ese problema y no sos capaz, ¿verdad?, de confrontarte con esa misma vida, de solucionar el problema, y entonces eres chimenta. Y eso se expande después poco a poco, ¿verdad? Y eso es lo que se hace la imaginación colectiva. Ante lo me ende cátedras, ¿verdad? Cátedras de cosas que ni no igual, lleva de cátedra, güey. Bueno, el corazón del rey es golpeado por una pérdida total antes de saber la verdad. Porque hay niños igual, donde duele la chisme. Oye, yuca peteo y landera yicuera. Oye, yuca peteo y landera yicuera. Imagínense si vos escuchás una noticia, ¿verdad?, un chisme que se te dice. Entonces hay una pérdida total de saber la verdad. La escritura revela así una antropología del dolor anticipado. Se sufre dos veces, por lo falso y por lo real. Se sufre por dos cosas. Por lo falso, porque esto que se hizo, esto que se está haciendo, esto que estaba programado y después al final de cuentas, eso es por lo falso, pero también por lo real. ¿Por qué, queridos amigos? El dolor anticipado. ¿Por qué? Y porque este dolor anticipado te está mostrando simplemente que vos desde el vamos no solucionáis nada. No solucionáis baile. Y cuando no solucionamos algo, queridos amigos, esto que es falso siempre va creando más y más dificultades. Queridos amigos, esto me parece que es interesantísimo, ¿verdad? Así como nos muestra y nos va encaminando hacia lo esencial y lo fundamental de esta enseñanza del versículo 30. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Hay algunas palabras claves también. La palabra, por ejemplo, rumor, eso se dice shemua, el rumor. Oye, endaye, shemua. Y eso designa una noticia transmitida sin garantía plena. El shemua quiere decir, oye, ente. Tenañandeiga tú, ñapoera shubeaye, oye, ereinte. Oye, ereinte, inte las cosas. Ni a él igual. Pero a él, pero a la shemua. Sin garantía de lo que está diciendo. De un aspecto exegético del estudio bíblico, el término subraya la fragilidad de la verdad cuando circula sin discernimiento. Quiere decir que eso que yo estoy comunicando, es muy frágil. ¿Por qué? Y porque no hay discernimiento. Ese es el rumor. Y por lo tanto el rumor se opone totalmente al emet, que es la verdad fiel, porque genera caos y temor. Umiángola o generan bala, caos a la temor y niña de betebe. Pues ya es la verdad. Entonces de ella ne confiaba y movía va a ver, desconfiaba. Entonces te crea un caos, un desorden. De igual mabe baroviata, enfermera, médico, mabe la baroviata, evaloye eande. Entonces te va desconfiando te va haciendo creer una ansiedad inmediata y destruye toda seguridad. Ahora, el ninguno. Esta es otra palabra que dice, amigos, ninguno. En. La palabra en. Este hecho, queridos amigos, el en, expresa negación absoluta. Negación. Es como lo te dice no. En, no hay, no existe. Negación totalmente y absoluta. Ausencia de en. La frase no quedó ninguno en, ¿verdad? Intensifica el golpe emocional. Intensifica. No ha quedado ninguno. No quedó ninguno. No quedó ninguno. Es un golpe emocional. Por lo tanto, el lenguaje totalizante revela el mal, cómo el mal se percibe como absoluto cuando falta información. Por eso dice, no quedó, no hay ninguno. Entero mano, es una absolutización total. La muerte de todos los hijos del rey. Así luego le dice, no quedó ninguno, pero pacueteo, no quedó ninguno. Iban todavía de camino y le llegó a David la noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del príncipe, o sea, del rey, a estos príncipes. Y no quedó ninguno. Aquí tenemos una palabrita clave siempre, que es el en, ¿verdad? Que expresa negación absoluta. Exegéticamente la frase no quedó ninguno intensifica el golpe emocional. Lenguaje que revela cómo el mal se percibe como algo absoluto cuando falta información. A veces ya le cogen a la información a peala y bahía. Y la mente humana tiende también a catastroficar en el contexto de trauma. Siempre ya acá la catástrofe, o sea, ya aumenta el mal que ha sucedido o que puede suceder. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización
y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este libro del segundo de Samuel, capítulo 13, y hoy con este versículo 30. Iban todavía de camino y ya le llegó a David la noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del rey y no queda ninguno. Entonces, queridos amigos, dentro de este versículo tenemos como siempre nuestras enseñanzas. Ya es a mí entonces la primera enseñanza en este estudio bíblico es que el rumor precede a la verdad y al mismo tiempo amplifica el sufrimiento. Por lo tanto, queridos amigos, en forma positiva, lo que aquí se urge es el discernir antes de reaccionar. Ya discernirá, entonces el que recibe la noticia también va a evaluar porque hay muchos también, queridos amigos, que se dejan influenciar mucho por lo que se dice. Oye, endache. Y en la medida en que nosotros nos dejamos influenciar por el famoso oye, endache, entonces ahí nosotros perdemos mucha energía, inútilmente. ¿Por qué? Porque son habladurías. Entonces aquí lo que nos dice es, por una parte, discernir, saber, conocer, investigar, entrar en esa realidad. Porque todo rumor, recordemos eso, todo lo que es rumor, solamente precede a la verdad. Precede, pero no es la verdad así como nosotros sabemos al final, después de un proceso, cuál es esa verdad. Y entonces, aquí, lo único que hace, queridos amigos, es amplificar este sufrimiento. Como tu sabe, como cacuare, etcétera, etcétera. Entonces, nunca dañamos a esa verdad total y absoluta. ¿Por qué? Y porque comienzan los rumores. Y cuando comienzan los rumores, queridos amigos, lo único que hace es destruir, y por eso dice que amplifica el sufrimiento, amplifica totalmente. No era la verdad porque es un rumor simplemente. Y vos ahí, como te gusta el chismerío, como te gusta, le escuchás a chu, entonces de aquí para allá, dentema hoy, la reicua paramo guaisa hoy. Y entonces ahí, después ya comienzan, detrás de eso, otros pecados muy graves, ¿verdad? Porque eso después ya entra en el juzgar la mera pisá, pero juzgar y chime, rejo ese. Y después ya haces como que eso sea verdad. Bueno, una segunda enseñanza, queridos amigos, con este versículo 30, es que la palabra no verificada puede causar un daño real y total. La palabra que no se verifica, es decir, aquí peor todavía, porque la repetaron te la chismerío, entonces causa un daño peor. El daño es peor. ¿Por qué? Y porque justamente al no ser verdad, o al ser simplemente un rumor, o al ser simplemente un chismerío, entonces, queridos amigos, causa un daño total. Un daño total. Y además hay ciertas cosas que dentro de los problemas, las situaciones, los pecados, etcétera, etcétera, que tiene la humanidad y que tenemos nosotros, está otro elemento que tenemos que nosotros por lo menos tener en consideración. El hombre, la persona, la humanidad, todos nosotros tendríamos que tener en consideración, que es justamente el reconocer y el saber de la limitación de la humanidad, la limitación del hombre. Entonces, ante un rumor o un chismerío, simplemente no quedarse con el rumor y el chismerío, porque eso sí, hay que buscar la verdad. No estamos queriendo ahora tampoco a las verdades, no sé, verdades de corrupción, verdades de bondad, popidad, etcétera, etcétera, que no es simplemente rumor, sino que es una realidad, pero entonces uno tiene que llegar. Pero eso tampoco, como nosotros sabemos, no te va a dar
esa fuerza para que vos por tu cuenta se haya pota justicia, como justamente Absalón está haciendo aquí justicia por sus propias manos. Para eso está la sociedad, para eso está la comunidad. Y ahí pues está el grave compromiso, queridos amigos, del que está al frente de una sociedad. Vea la tendotágina, vea la liderina, la liderazgo. Porque David, David no yapó y lo yapó a Nácuri. Opitá, o Yareí, o Hazareí, entonces comienza a grabarse, decíamos anteriormente, la situación, y se van haciendo justicia por las propias manos. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, que es con respecto al liderazgo, que debe aprender a esperar confirmación en medio del caos. En medio de ese caos, en medio de la incertidumbre, daye cuaponaína, oye endaye, oye eshe, agendú, perubi, etcétera, ñafulana, etcétera, etcétera. Entonces, primero tenés que vos esperar. Tenemos que ser capaces de esperar. Pero esperar, queridos amigos, no quiere decir que yo estoy ahí con una espera al estilo de una maldad. Porque hoy yo veía guay, hoy yo mi iñañá, ahora no, huevene, ya mi aña seguramente. Entonces, como que o forzáis que haya algo que simplemente chismerío, pero ya confirmada, ve ahí cuana, en medio del caos. Ese pues es ese que tiene lo adentro, ese espíritu y ese deseo de fraguar el mal. Ya tengo yo en vez de que ñay putumo ayer pamba el ayer poina, aña arruinaba la situación. Por eso decíamos aquí, en medio del caos tenemos que aprender a esperar. Tengo la esperanza, ñaneña bojera lluvia, ñaneña guapea, ya calcular, ña hindú, ya hechá, etc. Pero con una capacidad de afrontar el mal. Naigu oye, de yare, nambrema oya de Saraquipama oyan de Catue Marepita, yareñe, pero mareñe eco, apereñe amor, ya popeare, ya pomo, se dan cuenta. Eso es una falta total, queridos amigos, de liderazgo. Ese es no saber manejar la situación. El liderazgo, el líder, el tendotá, es aquel que tiene una capacidad impresionante de escucha, una capacidad impresionante también de absorber, de ver, ñamindu uta Inés, ñamindu uta, ojechata, etc. Y tampoco por eso, por lo que está escuchando, aunque sea la cosa peor que pueda existir en este mundo, no por eso se va a alterar, ¿entiendes? Todos nos alteramos ciertamente, entre lo que tengo, ya altera. Pero el que llega a un liderazgo profundo y sabe dominarse y sabe dominar su propia esencia, su propio camino, ciertamente que tiene esa capacidad, ¿verdad? Y luego, queridos amigos, otra enseñanza es que el dolor anticipado agrava la herida. El dolor anticipado agrava la herida. Es decir, la verdad, aunque dura, ordena. Aunque dura, ordena. La verdad. Dura y la verdad, y va a ser siempre duradera, porque la verdad es la verdad. La verdad saldrá a flote, queridos amigos. Siempre sale a flote. Entonces, todos los frutos de corrupciones, todos los frutos de elementos dictatoriales, a lo largo, queridos amigos, ahí están al frente, ¿entienden? Pero se ve luego porque el fruto es justamente lo que produce el árbol. Entonces ese árbol, si es corrupto, ya se ve por los frutos. Pero a lo largo del tiempo, con mayor razón, porque te demuestra cuál es esa verdad. Y por último, queridos amigos, nuestra enseñanza es que en la vida cotidiana, detener la cadena del rumor es un acto de justicia y caridad. Caridad, vea. Detener el rumor, detener el chismerío.
Ajetán, diñañe monguetá. Porque hoy te oí la y chismoso. La arriero y chismoso iba y ve la cuña chismosa ahí. Pero oña ahí la arriero chismoso. Pero lo cuña fuera, entonces, ya en duana vea. Es un acto de justicia de tener. ¿Por qué? Porque el cristiano lo que hace es mirar, esperar, cerciorarse. Y después el evangelio te va a decir, llama a tu hermano, habla con tu hermano, ve esa situación, ¿entiendes? Pero desde ahí, entonces vas a hacer un camino también. Y te vas a dejar guiar por la verdad y de todo lo que se pueda decir, ¿entiendes? Así que, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.